Buenos días, tardes o noches, a la hora que se esté viendo este video. En este video quiero hacer un breve análisis sobre una entrevista que realizó la periodista Patricia de Río a un especialista en Big Data con respecto al COVID-19, sobre las medidas que se han tomado. La periodista Patricia de Río es una periodista muy influyente y tratan de ser más drásticos con algunos personajes y más suaves con otros. Así que vamos a tratar de analizar la entrevista. Eficientes. Sí, claro ¿no? que sí. Ray Burgum está con nosotros, él es científico en computación, elaboró el estudio que es tan famoso que leímos hace unas semanas, hace casi un mes me parece, el martillazo y el huayno, que trataba de explicar cómo se tenía que combinar la cuarentena con las salidas económicas y con la forma como la población tenía que comportarse. Bueno, ahora vamos a conversar con él para que nos cuente cuál es su percepción luego de un tiempo y cuando ya tenemos una caída del PBI, una de las más grandes del mundo, del 40% y una recesión enorme, y cuando además encabezamos mundialmente el número de exceso de muertos. A ver, quien encabeza la lista a nivel Sudamérica, ni siquiera a nivel mundial, sino a nivel sudamericano, es Brasil. Según la Universidad Johns Hopkins, ubicada en Estados Unidos, Maryland, Brasil tiene registrado más de 43.000 muertos, seguido de México con más de 17.000 fallecidos. Y si pueden ver los datos actualizados en la página del MINSA, ni siquiera llegamos a los 8.000 fallecidos en la fecha del 17 de junio. No se sabe, no sé de dónde sacan que encabezamos la lista mundial. Ni siquiera encabezamos la lista sudamericana. Lo que se está haciendo es desinformar. ¿Cómo está, Ray? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde son las noches? Disculpa, buenos días. Buenos días. Por ejemplo, la parte de contact tracing. No sé si viste el último artículo que había hablado, que es un semáforo para el huayno, ¿no? Y se trata de los pilares básicos que necesitamos para poder hacer un huayno correcto, donde hay una crítica constructiva de dos cosas específicas que necesitamos. Uno es la estrategia de test, cómo estamos haciendo los test. No todos los distritos están teniendo un test PCR molecular, sino que se hacen con test serológicos. Hay una cosa que se tiene que arreglar, que mejorar. Y la otra parte, que es la parte de contact tracing que estaban hablando ustedes, ¿no? Que la gente que está rastreando, la investigación que se hace después que encuentras a una persona que tiene COVID, ¿no? Sí, en verdad en el país no se realiza el seguimiento a las personas que han estado en contacto con personas infectadas, que es lo conveniente, lo adecuado. En otros países sí se está haciendo. Aquí hasta ahorita no pasa nada. Y si no haces eso, que es una parte esencial que se hace en todos los países, si no lo estamos haciendo, se disparan los números, ¿no? Entonces estamos un poquito sufriendo por no hacer ese proceso. Guayaquil, por ejemplo... Pero, Ray, si se hace en todos los países y funciona, ¿por qué no se hace acá? ¿Tú has tenido contacto en algún momento con el gobierno? ¿Lo planteaste? No, mi planteo es nada más acerca de los datos. O sea, antes para que puedas, si tú tienes una meta y quieres llegar a un lado, siempre tienes que poder medir exactamente lo que está pasando. Claro, claro. Y la conversación que tuve inicialmente fue simplemente acerca de los datos abiertos. Eso era lo único que estaba centrado, ¿no? Y los datos abiertos se liberaron, que es lo que permite hacer ahora ese análisis donde se comparan los tests por distrito y la cantidad de casos nuevos por distrito y este concepto de semáforo epidemiológico que no podíamos hacer antes, ¿no? De ahí en adelante, obviamente uno puede ir y apuntar y decir esto se debe cambiar, esto se debe cambiar, ¿no? Estamos en medio de una pandemia y no estamos en el pico de esto, ¿no? Entonces, si miramos un poquito la cantidad el impacto que ha tenido otros países como Italia, que tiene el doble de población de nosotros y están en 38.000 muertos, por ejemplo, y nosotros estamos en 6.500, 1.600.
Eso está sí. claro que no estamos en la peor, y ellos están haciendo contact tracing y nosotros no estamos haciendo contact tracing. Ahora, si consideramos que el Perú tiene el exceso de muertos más grande del mundo, sabemos que esos 6.000, por más que hayan sido contados de acuerdo con, o sea, no creemos que el gobierno esté ocultando información, no tendría sentido, pero claramente no está logrando contar todos sus muertos por COVID. Ahí le lanzan en su cara la cagada que ha dicho y la cagada que dice y mantiene su cagada. O sea, te están diciendo, un profesional te está diciendo en tu cara que te estás equivocando, que estás diciendo una falacia, que estás desinformando a la gente. Prácticamente es eso. COVID. Sí, bueno, a lo que diría yo es, no, estamos de acuerdo en que necesitamos tener indicadores para medir esto correctamente, para poder saber a dónde vamos, ¿no? Raji, le vamos a pedir que se quede un momentito con nosotros, vamos a una pausa, todavía tenemos varias preguntas. Ya sí, es mejor, para que confirme sus fuentes. Con el señor Raji Burgum, él es científico en computación, él elaboró un estudio que se llamaba el martillazo del Huayno, que permitía sobre los datos que se iban dando, explicar que el martillazo, que había sido la primera parte, había sido correcta, y es decir, que tenía que ver con la paralización de la economía y de las personas en casa. La segunda parte es más complicada, cómo empezamos a abrir la vida de las personas, cómo empezamos a dejar que la economía fluya, que las personas empiecen a recuperar parte de su vida de manera paulatina y sin que esto signifique un retorno a la etapa más complicada. Raji, primero una data totalmente clara, porque no hemos sido un país que ha tenido capacidad para tener data, hay que decirlo, casi en ninguna cosa de manera eficiente, ¿no es cierto? Ni siquiera sabemos cuántos trabajadores hay en total en el sector público, por poner un ejemplo. Pero ¿qué aspectos tienen que empezar sí o sí a variar en esta segunda parte de la pandemia? Claro, la parte de localización es demasiado importante, ¿no? O sea, esto era algo que yo estaba, digamos, de lo que estaba hablando antes y que he hablado en el segundo artículo también, es un semáforo para el Huayno, que es demasiado importante, que no podemos aplicar las mismas reglas para todo el mundo. Si aplicamos las mismas reglas para toda la región, para todos los distritos, acabamos en una situación como la que estamos ahora, ¿no? Donde tenemos presión económica en diferentes lados donde no era necesario aplicarlo, ¿no? Ya en este momento, o sea, nos podemos centrar y obviamente apuntar, ¿no? Esto está mal. A mí no me gusta hacer eso, a mí me gusta pensar en qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿no? Y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es arreglar esos dos pilares, ¿no? Hacer los test, hacer contact tracing, medir exactamente qué pasa en un distrito o sectorizar Lima en grupos de varios distritos y empezar a atacar la pandemia de tal manera que no con tantas restricciones como las que tenemos ahora, para que la economía pueda fluir, ¿no? De acuerdo. Sí, eso es verdad. No puedes comparar la situación de alguien que vive en La Molina con alguien que vive en Los Olivos o Independencia o en una zona más vulnerable. La cultura es diferente, las costumbres son diferentes. Por un lado, las personas de los distritos más pudientes pueden comprar vía internet, por ejemplo, y mientras que los de las zonas más vulnerables son más precarios. Son distintas realidades. Además, se ha tratado el Perú como si fuera un país en donde todo funciona igual, para comenzar, y es pocos países tan diversos como el nuestro. Pregunta, ¿qué se hace ante un desborde social? Porque uno puede poner reglas y la realidad te dicta que la gente no las va a cumplir. La desobediencia civil en masa no te permite fiscalizar, restringir, ya lo hemos visto en el caso de los ambulantes. Y todavía siguen siendo algunas medidas restrictivas. ¿Qué se hace cuando uno da medidas que la gente dijo, hasta aquí llegué, gracias por las recomendaciones, yo sigo con mi vida? Claro, pero de nuevo, a mí no me gusta la narrativa donde le echamos la culpa a la gente tampoco, ¿no? No, por supuesto que no, al contrario, las personas ya no pueden más, ¿no? Claro, definitivamente, y yo diría un paso más, es decir, que han podido más de lo que se les debió haber pedido. Exactamente. ¿No? Porque básicamente si tú miras la misma situación, son demasiados días, la gente tiene que salir a trabajar, tiene que ir. Mira el caso directo de lo que está pasando en
Gamarra, ¿no? La victoria. Tienes un montón de gente que tenía un sector formalizado que está básicamente empujado a la informalidad, ¿no? O sea, y ahí no se trata simplemente de decir, mira, por cada persona, para abrir y ponerles pautas, no como poner una enfermera o qué sé yo, se trata de revisar esa realidad de cómo está viviendo la gente y cómo es que trabajan y crear pautas que tengan sentido. La gente va a hacer caso, pero no va a hacer caso tampoco si le dices, oye, tírate del puente y te van a hacer caso. No, eso no tiene sentido. Capaz dice, más foros no debería ser yo el que lo está haciendo. No Una última pregunta chiquitita, Raji, así como como está explicando lo que el gobierno debe asumir, hay muchas organizaciones sociales de base, gente que ya empezó a organizarse. Guayaquil es un ejemplo interesante de cómo la sociedad civil participó activamente en el diseño de qué es lo que se tenía que hacer. No se quedó al margen. Acá parece que la cosa sigue siendo demasiado vertical. Es una solución, con los datos que usted menciona, empezar a involucrar a todas estas organizaciones e incluso a los gobiernos locales que también se han quedado un poco al margen. Claro, mira, cuando hablamos de implementación de reglas, no es razonable pensar de que el gobierno central lo va a hacer, ¿no? Es casi como, es un trabajo en equipo, ¿no? Tienes que ir y tienes que poner más o menos las pautas, ¿no? No poner unas super restricciones y tratar de ser el ente que decide que tú sí puedes trabajar y tú no puedes trabajar, y tú sí puedes trabajar y tú no puedes trabajar. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que pongan unas pautas y que el gobierno local, ¿no? El municipio, decida exactamente los cambie a la realidad, utilizando esas pautas, que los cambie a la realidad y que lo hagan, simplemente, ¿no? Un par de ejemplos, Ray, para terminar, por ejemplo, tenemos distritos rojos o naranjas en Lima. Se nos ha advertido que, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, El Callao, ¿están en rojo, están en naranja? Sí, ahorita lo que ha sucedido es que, yo hago todo esto, nadie me está pagando, lo hago en mi tiempo libre. Claro. Entonces lo que sucede es de que este fin de semana no he tenido suficiente tiempo para actualizarlo, ¿no? Que no viene al punto, que no debería ser yo el que hace eso, que debería de ser el gobierno, ¿no? Entonces se trata de decir, mira, esta es la metodología que tenemos que utilizar, por favor, háganlo, ¿no? Publíquenlo para que sean números oficiales. No hay nada que se pueda hacer, no se pueden tomar decisiones a ciegas, que es lo que pasa cuando no se hacen estos mapeos de los que Raji está hablando. Muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia y por, sobre todo, tomarse en sus tiempos libres, mirar al Perú por su trabajo, efectivamente. Gracias, Raji, por haber estado con nosotros. Que tenga usted un buen día. A pesar de que durmió poco. Sí, son las 7 de la mañana con 28 minutos. A ver, el entrevistado me parece que estuvo bien. Se nota que es alguien que simplemente se preocupó por el país, que vio que las cosas no se están haciendo de la mejor manera, y sí, no se están haciendo de la mejor manera. También es de los dos lados, eso tiene razón. Tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto de la población como del gobierno. El Estado, por desgracia, no ha tomado las medidas. Ha tenido buenas iniciativas, pero en la ejecución ha sido pésimo. Pero independientemente de eso, siempre salen estos periodistas que se nota que su objetivo no es informar, sino el de atacar. Así no tengan fundamentos, atacar y dejar mal parado al gobierno, y al igual como solo atacan a ciertos personajes, también defienden a otros personajes, que a mi parecer no debería ser así, sino concentrarse en la información, en que sea veraz, en que sea concreta, y no desinformar como lo hizo al inicio. Porque al final la gente se lo cree y después están haciendo tonterías como tirando antenas, quemando antenas, supuestamente que producen COVID, y estupidez y media. Es una irresponsabilidad tremenda el desinformar a la gente de esta forma. Sobre todo si estás en un medio tan masivo como la radio, la televisión.